quiero que os fijéis en la cara de Isabel Díaz Ayuso. Esta es la cara que se le ha quedado cuando le han preguntado sobre lo que ha decidido el Tribunal Supremo sobre su novio. Eso de permitir que se le llame defraudador confeso, puesto que ha reconocido en un correo que ha cometido delitos de fraude fiscal. Bueno, pues cuando le hacen la pregunta no le sienta nada bien. La cara es el espejo del alma, o en este caso de la podredumbre política a la que ha llegado la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero es que la respuesta es todavía más delirante. Por favor, escuchadla conmigo, porque yo solo a una de estas respuestas, con un enfado tremendo como el que tiene ahora mismo, no me puedo enfrentar, porque la vergüenza ajena puede ser espectacular. Atención. Bueno, el rechazo de la demanda avala que la difamación es posible en España. Esta es la situación que tenemos. Me parece tremendo. Bueno, pues nada, resulta que la difamación es posible en España. Pero lo dirás por ti, Isabel. Porque tú eras la que decía me gusta la fruta, ¿no? Llamando hijo de al presidente del gobierno. Lo dijiste en el Congreso de los Diputados, ¿no? Cuando te preguntaron dijiste, no, he dicho me gusta la fruta, y después reconociste, no, he dicho hijo de porque es lo mínimo que se merece. Reconociste. Eso entiendo que no es difamación, ¿no? No tiene nada que ver con la difamación. Los insultos constantes, los que te bote chapote, las apelaciones a todo tipo de barbarie, eso no es difamación. Sin embargo, como venga el Tribunal Supremo y diga algo tan sencillo como esto, que rechaza la demanda de tu novio contra María Jesús Montero y contra todos los demás por haberle llamado defraudador confeso, entonces resulta que la justicia avala que se pueda difamar a la gente. También me parece bastante gracioso, ¿no creéis? Como esta gente que después dice, no se puede criticar a la justicia. Vivimos en un Estado de Derecho en el que los jueces son intocables. No os atreváis a criticar la decisión de ningún juez. Bueno, entiendo ahora que esas declaraciones tan contundentes a favor de la justicia y de la imposibilidad de criticar a la justicia solamente es cuando la justicia está de acuerdo con vosotros. Es decir, cuando tenéis a jueces peinado de vuestro lado, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cuando el Tribunal Supremo, no un juez perdido por ahí, no, el Tribunal Supremo dice que se puede llamar defraudador confeso a un defraudador confeso, entonces dices que en España está permitida la difamación y supongo que también amparada por un Tribunal Supremo. No sé, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Criticar al Tribunal Supremo? No, de verdad que no te entiendo. Decir que es lawfare contra ti, vas a decir ahora, Ayuso. Es que es tremendo. También te digo, menos mal que el Tribunal Supremo ha dicho esto, porque éramos unos cuantos los que estábamos pendientes de este asunto, ¿eh? Todos estos, para empezar, a los que, atención a la cantidad de pasta que le pedía el novio Ayuso a cada uno. A Sánchez, 100.000 euros. A Bolaños, 50.000. A Óscar López, 50.000. Así, con un montón de políticos, pero es que también contra periodistas. A Xavier Fortes, presentador de 24 horas, de la noche de 24 horas, 5.000 euros. A Enric Juliana, a Luis Arroyo, a Pablo Simón. A mí mismo. ¿En qué país viviríamos? Eso sí que habría sido lo fuerte, que en el momento de ejercer nuestra libertad de expresión para llamar a tu novio, no a Alberto Quirón, como le tiene guardado Miguel Ángel Rodríguez, sino como nos dé la maldita gana a nosotros, en este caso defraudador confeso, puesto que reconoció que había cometido delitos de fraude fiscal, resulta que no lo podamos decir y que tengamos que pagar dinero por ello. Y ahora, claro, como resulta que no era la razón, dice, oh, en este país que vivimos. Bueno, pues amiga, es España. Bienvenida a España. Y si prefieres el Estado de Derecho de Donald Trump, pues te vas a los Estados Unidos. Si prefieres el Estado de Derecho de Javier Milei, pues te vas a Argentina. Pero por lo que sea, prefieres el español, pero solamente cuando te da razón. Pero esperaos, porque esto solamente mejora, ¿eh? Atención. Y si el gobierno organiza operaciones de Estado contra la Guardia Civil o contra los fiscales que persiguen corrupción, que no estarán haciendo con la inspección fiscal de un paisano, de un particular que se está defendiendo solo. Me encanta, es que me encanta. Si organizan operaciones de Estado para Ayuso, todos son operaciones de Estado. Cualquier cosa es operación de Estado, cualquier cosa que le perjudique a ella, quiero decir. Todo lo que haya mal a mi alrededor es operación de Estado. No puede ser que tenga un hermano que se haya forrado con comisiones de mascarillas. No puede ser que tenga un novio que se haya forrado con comisiones de mascarillas. También. 2 millones de pavos en lo peor de la pandemia. Y que además después decidiese defraudar 350.000 euros. Y joder, es que es muy explícito. Además, lo reconociese por escrito. Aquí lo tenéis. Ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. No puede ser eso. O sea, la torpeza es imposible en el entorno de Ayuso. Todos se enriquecen pues, por arte de magia o por arte de la purísima meritocracia, porque son los más inteligentes de la sala. No porque estén todos muy bien conectados. O no porque se aprovechen de pues, momentos muy sensibles de nuestro país, como una maldita pandemia. No. Son operaciones de Estado. Esto es Pedro Sánchez obligando a su novio a defraudar dinero y después decirle a Fiscalía que quiere llegar a un pacto, que ciertamente ha cometido delitos de fraude fiscal. Hombre, por favor. Y además utiliza esta cosa tan cutre de... Y si hacen todo esto, ¿qué no estarán haciendo? Pero qué basura de acusación es esta. Pero qué basura de acusación es esta.
Es como si yo te digo, ¿no? Si tú has hecho lo que has hecho con las 7.291 víctimas, que por cierto, también he hablado en esta rueda de prensa de eso, ahora vamos con el asunto, porque a la pobre le han imputado a 3 altos cargos de la Comunidad de Madrid por el asunto de las 7.291 víctimas. Por primera vez se han imputado altos cargos de Ayuso con este asunto y también está muy nerviosa, se le abren muchos frentes y además tiene al otro lado el asunto de que ya enseguida, el mes que viene, es el Congreso del Partido Popular, amigos y amigas, el Congreso del PP, donde se va a elegir a Alberto Núñez Feijóo de nuevo como líder, y a ella, que le habría encantado poder plantar cara y presentarse, no va a poder hacerlo porque tiene 1000 frentes abiertos. Solo le falta abrirse otro de guerra abierta con Feijóo, mientras tienen a Amazon por ahí también haciendo bueno, en fin, el me gusta la fruta, por decirlo en sus términos. Pero como os decía, esto de qué no estarán haciendo, es que es muy fácil jugar como Ayuso, la de las 7.291 víctimas. Si hizo eso con las víctimas de las residencias, ¿qué no estará haciendo, por ejemplo, con una persona mayor cuando se la encuentre por la calle? Seguro que le pega. Qué ridículo decir esto. Bueno, no es tan ridículo viendo cómo tratan a las personas mayores, pero en fin, me daría vergüenza si yo fuese un representante político público y saliese a decirle una rueda de prensa del Consejo de Gobierno. ¿Qué no estará haciendo? Pero qué cosa ridícula, además teniendo en cuenta la humillación tremenda que le pegó Carlos Alsina en directo en Onda Cero. No es precisamente un malvado rojo peligroso, ni un engranaje de una operación de Estado del malvado Pedro Sánchez. Tampoco creo, ¿no?, que lo sea Carlos Alsina. Y Alsina te lo dijo muy claro. Ayuso, es que esto no es una inspección fiscal que va a acabar en una multita porque se ha equivocado, que estos son 2 delitos fiscales y que es una cuestión numérica. Cuando supera los 120.000 euros de fraude, y lo superó en 2 ocasiones, en 2 ejercicios fiscales diferentes, pasa automáticamente, según el Código Penal, a ser delito. Esto no lo dices tú, entonces dice, no estarán haciendo contra la inspección, que no es una inspección, que son 2 delitos ya, y además 2 delitos confesados, que la excusa ridícula para justificar este correo de ciertamente se han cometido 2 delitos del novio Ayuso es que dijo, no, esto lo escribió mi abogado y ni me consultó. Claro, resulta que desde la justicia un juez le pregunta al abogado, ¿es verdad que esto lo hizo usted sin hablar con el novio Ayuso? Y resulta que, pues no. El abogado de la pareja de Ayuso le desmiente y afirma en el Supremo que sí le encargó confesar su fraude fiscal. Se lo encargó su novio. Lo que pasa es que igual tendrían que haber hablado antes de irse a dormir. Le tendría que haber explicado, sí, es que esto lo hice yo. Entonces no me defiendas porque va a acabar saliendo. Y lo pacté y hay mensajes que así lo testifican y mi abogado me va a vender y lo ha vendido y lo ha dicho. Entonces, ¿qué cosa ridícula es esta? De verdad que me hace disfrutar ver a Ayuso decir, vivimos en un país en el que el Tribunal Supremo, vale. Pues la próxima vez que digan, no, esta izquierda, que ataca a todo el mundo, que ataca a los jueces, que son seres de luz, bueno, pues ¿qué está haciendo aquí Ayuso concretamente? O el otro día en la Asamblea de Madrid, que le quitaron la palabra literalmente a un diputado, a Hugo Martínez Abarca de Más Madrid, porque estaba estableciendo una crítica contra determinados jueces, como el juez Peinado, por ejemplo, de estos jueces de quien pueda hacer que haga, y le dijeron, no, el presidente de la Asamblea, no, en esta Asamblea no se critica la justicia. Bueno, pues díselo a Isabel Díaz Ayuso, que está diciendo, parece que vivimos en un país en el que puedes difamar. Sí, difamar. Está llamando defraudador confeso a alguien que ha confesado haber defraudado. ¿Cómo lo llamamos? ¿De verdad? En fin, sigue. Eso sí, vista el rechazo de la demanda, yo ahora lo que espero es que condenen a Sánchez por narcotráfico, por lo que ocurre en Canarias. Esto es una crítica política. Bueno, ya lo que faltaba, esto ya es delirio. Se cree que ha hecho como la comparación definitiva. Como el Supremo ha dicho que llamar defraudador confeso a un tipo que ha confesado haber defraudado es una crítica política, pues ahora dice ella que decir cualquier cosa de Sánchez también es una crítica política y dice no sé qué del narcotráfico en Canarias, culpa de Sánchez. Imaginaos que hubiese habido un correo electrónico de Pedro Sánchez o de su entorno reconociendo haber cometido delitos de narcotráfico. Vamos, escándalo definitivo, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces sí que le podrían llamar presunto narcotraficante, ¿no? Claro, lo que pasa es que no lo hay. Sin embargo, correo electrónico sí hay reconociendo delitos de fraude fiscal de tu novio. Entonces, de verdad, esta cosa que se ha sacado ridículamente de la manga de ahora acuso a Sánchez de narcotráfico. Y seguro que lo estáis pensando también. Hombre, ser del PP y ponerte a hablar de narcotráfico, teniendo además, como os decía, de aquí a 30 días, el Congreso del Partido Popular donde se va a reelegir a Alberto Núñez Feijóo como líder del PP. Igual Ayuso lo más inteligente no es, porque no es Sánchez quien tiene fotografías con Marcial Dorado, porque no es Sánchez quien tenía una amistad ampliamente y gráficamente documentada con uno de los mayores narcotraficantes de Galicia mientras él tenía responsabilidades políticas.
Y que aquí pasamos muy por encima con este asunto y parece que nos obligan a olvidarnos. Pero es que no puede ser que el líder de la oposición, el líder del PP, tenga una fotografía con un narcotraficante y está aquí la señora del PP de Madrid diciendo no, porque Sánchez, esto es una crítica política. Vaya picada, o sea, se ha picado muchísimo la pobre. Se ha picado porque la justicia, vaya por Dios, pues les habrá tocado uno de estos, bueno, pues que hace bien su trabajo y que no se suma a esta doctrina de Aznar de quien pueda hacer que haga. Y ahora, por fortuna, a la veintena, porque es que somos 20 de personas a las que ha amenazado el novio Ayuso, que se habrá dejado su pasta, pues se va a tener que aguantar, se la va a tener que comer. Y menos mal, porque eso quiere decir lo que tanto dice Ayuso de libertad de expresión, es que ya no se puede decir nada. Bueno, pues en este caso, ¿es que no se podía decir nada o qué? Es que es tremendo. Bueno, ha hablado también de las 7.291 víctimas. Atención. Decir que en realidad son 3 altos cargos. Uno era una persona que asesoró durante pocos días de manera voluntaria al Gobierno de la Comunidad de Madrid en momentos en los que moría la gente. Estábamos en una situación nunca vista y, por tanto, pienso que tratarle como, no sé, como un alto cargo para parecer que todavía más culpable no se ajustase a la verdad. Yo de verdad que no entiendo a Ayuso. Dice, no hay 3 altos cargos imputados. Esto lo dice concretamente por este asunto, porque la jueza ha imputado por primera vez a altos cargos de Ayuso por los protocolos de las residencias en la pandemia. Pero ahora básicamente está diciendo Ayuso, pero no ha imputado a 3 altos cargos. Y si no parece que son más culpables, solamente ha sido a 2, porque a uno lo contratamos unos días. Bueno, entonces estás diciendo que en lugar de 3 son 2. Bueno, pues enhorabuena. Y a otro también con el que trabajasteis y estaba presente en el asunto de los protocolos de la vergüenza, ¿sí o no? Sí, ¿no? Entonces... Es que no entiendo, de verdad que no entiendo. Es como cuando decía, todo esto era culpa de Pablo Iglesias, porque era cosa de las residencias, de Pablo Iglesias era cosa de las residencias, pero sin embargo se iban a morir igual. Si hubiese sido culpa de Pablo Iglesias, ¿tú crees que habría salido Ayuso a justificar que total se iban a morir de todas formas, que el pobre Pablo Iglesias no tenía ningún tipo de responsabilidad? Hombre, no. Si hubiese sido culpa de Pablo Iglesias, habría sido la primera en la línea para estar atacando a Pablo Iglesias por las muertes innecesarias de las residencias. Sin embargo, como es su responsabilidad, como los protocolos de la vergüenza son unos protocolos firmados por la Comunidad de Madrid y como es el exconsejero, que era de Ciudadanos y que estaba en su gobierno, el que dimitió y destapó todo lo que había ocurrido ahí con esos protocolos políticos firmados para la no derivación de personas mayores a los hospitales públicos, excepto si tenías un seguro privado, que entonces sí te sacaban. Entonces resulta que sí, que ahí dices que sí se iban a morir igual. Es que es todo, de verdad, es de aurora boreal, es de locos. A su pregunta le respondo que esto fue un tema que se archivó hace 3 años, que ahora reabre la Fiscalía Provincial, que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de Estado contra mí. Otra vez, una operación de Estado. Todos son operaciones de Estado contra mí. ¿Pero qué dice? Otra vez metiéndose con la justicia. Insisto, después, como lo digas en la Asamblea de Madrid, te echan. Pero hoy aquí todo el día lo ha abierto la Audiencia Provincial de Madrid, yo como si... Ahora resulta que el Tribunal Supremo, nada, no sirve para nada. Que la Audiencia Provincial de Madrid tampoco, porque depende de un tío que ha abierto una operación de Estado contra mí. Pero después, estos son los que dicen que defienden la justicia, que defienden a los jueces. Esta tía metiéndose todo el día con el Tribunal Supremo, con la Audiencia Provincial. Operaciones de Estado, su nueva palabra, su nuevo concepto preferido. ¿Sabe? Y que a su vez este señor depende del presidente del Gobierno, como él ya se encargó de decir. Se han archivado 62 denuncias por este asunto. Pienso que llegado a este punto, lo lógico sería que el Senado hiciera lo propio y que investigue. En primer lugar, la gestión del Ministerio de Sanidad. Las regiones que sí apartaron a los mayores por un criterio de edad, a las que sí tuvieron unos protocolos generalizados y que se han conocido en los medios de comunicación, o aquellas que tuvieron más proporción de fallecidos, aquellas que no duplicaron las camas de hospital. Hace exactamente lo mismo, estáis viendo, que cuando le pidan que condene lo que está haciendo Israel en Palestina. No lo condena, ya acto seguido empieza a decir, bueno, y vosotros no habláis de lo que pasa en China, de lo que pasa en el Congo, de lo que pasa en Eritrea, de lo que pasa en Burundi, de lo que pasa en Sudáfrica, de lo que pasa en tal... Como intentando decir, no, como en todos lados hay problemas, yo no condeno el problema que me están pidiendo, pues condenar o por lo menos posicionarme. Con este asunto igual. Los protocolos de la vergüenza, bueno, son mentira, pero ¿por qué no habláis de lo que ocurrió en otras comunidades autónomas? Lo del Ministerio de Sanidad, donde hubo más exceso de mortalidad. Bueno, donde hubo más exceso de mortalidad fue en Madrid, pero no de España, sino de la Unión Europea en general. Y además, protocolos de vergüenza, le animo a que los saque, no hay en otro sitio. No hay protocolos de no derivación en ninguna otra comunidad autónoma, por mucho que lo escuchéis que lo dice, y lo han repetido en muchas ocasiones. Incluso han llegado a sacar documentos. Llegó a sacar un documento, el debate, donde decía que también había un protocolo de no derivación que había aplicado, si no recuerdo mal, la Generalitat de Cataluña. Y después tú te lo leías y no era un protocolo de no derivación, era un texto donde se decía muy claramente que no podían recibir visitas los mayores ni podían salir
Pero no se referían a que no pudiesen salir al hospital, se refería a que no podían salir de la residencia como es normal, como tampoco podía salir yo, podía salir tú de casa. Ni evidentemente podía ir a visitarle nadie, pero una cosa es que no te puedan ir a visitar o salir del sitio medicalizado donde estás o de la residencia donde estás, y otra cosa muy distinta es que si te estás ahogando no te iban a un maldito hospital. Esa es la diferencia. Pero bueno, ya sabéis que juegan a esta forma de despista, esta forma miserable de intentar mezclarlo todo y decir, no, pero es que claro, problemas hubo en todos los sitios, y quien lo intente decir de otra manera es que está haciendo una operación de Estado contra mí. Está muy nerviosa Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, pues vamos a terminar de la misma manera que empezamos. Aquí tenéis la cara como espejo del alma o el espejo de los problemas que se le vienen encima. Ella, idealmente, ahora estaría preparando un congreso del Partido Popular donde descabezar a Alberto Núñez Feijóo, ponerse ella y tener el camino asfaltado hacia su hipotética presidencia del gobierno. Sin embargo, está teniendo que defenderse de esta audiencia provincial que le ha imputado a 3 altos cargos. Bueno, ya dice que a 2, mucho menos grave, entonces, es increíble. Y también a su novio, el defraudador confeso, que ya se puede decir sin ningún tipo de problema, que la verdad tiene cada vez más problemas y a ella ya se le acaban los países a donde huir cada vez que él tiene que declarar y dejarla en ridículo a ella, porque cada vez que abre la boca resulta que queda Ayuso como una mentirosa, porque su novio básicamente la desmiente. Sí, es un defraudador confeso. Sí, Ayuso mintió defendiendo a un defraudador confeso. En fin, amigos y amigas, os leo los comentarios a ver qué opináis de lo que acabamos de conocer. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que tal vez os interesen. Adiós.